Mi nombre es Jaime Valderrama, yo soy residente de neurología de la Fundación Valle del Lili con la Universidad de ICES y hoy vamos a ver la escala NIS. ¿Para qué la utilizamos? La utilizamos para diagnóstico y para seguimiento de los pacientes. Tiene 11 ítems, es una medida lineal, no ordinal para evaluar la condición neurológica del paciente, puntúa de 0 a 42, se administra más o menos en 6 minutos, sirve para seguimiento clínico. Cuando hay modificaciones de 2 o más puntos, podemos tomar decisiones clínicas en el paciente, se puede aplicar a través de telemedicina y las desventajas más importantes es que subestima el puntaje en el hemisferio no dominante, no es sensible para síntomas de fosa posterior y no todos los ítems tienen el mismo impacto, ni tampoco se valora el impacto funcional de los mismos. Se correlaciona entonces con el volumen del infarto, con el pronóstico del paciente. Podemos elegir qué estrategia de reperfusión usar para el manejo de nuestros pacientes. También podemos estimar si el infarto es proximal o no cuando el NIHSS es mayor a 15 y al final cuando sumamos los puntos podemos cuantificar 0 sin síntomas desde 0 hasta 4 como una CE menor, 5 que es el puntaje en la que la mayoría de los pacientes entran a ser o estar en función de recibir una estrategia de reperfusión aguda y 16 o más cuando hablamos de ACVs moderados a graves. Permite seguir a los pacientes cuando hay mejoría mayor a 4 puntos. También podemos ver si el paciente tuvo un empeoramiento clínico significativo y se correlaciona con un aumento del sangrado intracraneal cuando hay un empeoramiento de 5 puntos después de una estrategia de reperfusión o durante el seguimiento clínico después de una estrategia de reperfusión. Y cuando el puntaje es mayor a 22, hay un aumento del riesgo de transformación hemorrágica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el puntaje de la escala como tal no representa una contraindicación absoluta para estrategias de reperfusión como la trombolisis. Antes de empezar, es muy importante que sepan que la escala no sustituye el examen neurológico. Esto quiere decir que a los pacientes hay que examinarlos por completo si queremos detectar si hay o no hay realmente alteraciones en su condición neurológica de base. Como les decía, esta escala no es buena puntuando síntomas de circulación posterior y requiere la utilización de ayudas como láminas visuales que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿hay reglas para aplicarle la respuesta sí? Hay que usar todos los ítems, hay que aplicarlos en orden, sin saltarse ninguno. La primera respuesta que haga el paciente es la que se cuenta y lo ideal es no devolverse y por eso hay que utilizar una ayuda, ya sea en papel o una aplicación para ir puntuándolos en orden. ¿Qué necesito? Entonces, básicamente necesito utilizar una aplicación. Esta es usualmente la aplicación que utilizamos en la clínica, un ítem para evaluar sensibilidad y las láminas de Boston para evaluar el componente del lenguaje y las frases para evaluar el componente del habla. Esas, como vamos a encontrar las diapositivas en general, los puntos, nombre, rango, cómo se puntúa en coma, si es obligatorio o no el ítem y qué condiciones especiales podemos tener. Vamos a empezar por el ítem 1, alteración del estado de conciencia. Cuando hablamos del estado de conciencia, entonces el puntaje va de 0 a 3, donde 0 es estar alerta y 3 es hacer posturas de descerebración o de corticación con el dolor o no responder. Cuando el paciente está en coma, puntúa 3. Este ítem es obligatorio y hay unas variaciones cuando el paciente tiene intubación orotraqueal, es politraumatizado o hay una barrera de idioma, donde tenemos que intentar entonces mirar cuál es la mejor respuesta del paciente y si su respuesta es adecuada o no a la condición clínica evaluada. En este caso tenemos una primera paciente. Esta paciente entonces claramente está con los ojos abiertos, ¿verdad? Y nos responde que se encuentra bien. Y en este caso la escala puntuaría 0. El siguiente ítem de la escala del NIHSS son las preguntas. Y en este segundo ítem vamos a preguntar por dos cosas, la edad de la paciente o el paciente y el mes en el que nos encontramos. Es muy importante que solamente preguntemos por estos dos ítems. No vamos a preguntar la fecha exacta ni tampoco vamos a preguntar frases diferentes a las que están estandarizadas por la escala. Una vez que le preguntemos al paciente cuántos años tiene y en qué mes está, vamos a puntuar de 0 a 2. Vamos a puntuar 0 si ambas respuestas son adecuadas, 1 si hay una respuesta correcta y una respuesta incorrecta, 2 si no hay ninguna respuesta correcta. Si el paciente está fásico, puntúa 2. Si el paciente está disártrico, intubado
o tiene una barrera del lenguaje, vamos a puntuar +1. Este ítem es obligatorio. En caso de que el paciente tenga alguna barrera para comunicarse o se encuentre intubado, si el paciente está consciente, podemos evadir esta barrera utilizando un lapicero y un papel donde el paciente puede escribir la respuesta. En caso de que el paciente tenga alguna barrera del lenguaje y no pueda escribir la respuesta, este paciente también va a puntuar 1. Entonces vamos a ver esta paciente que estamos evaluando. ¿En qué mes estamos? Le estamos preguntando en qué mes estamos. Ahí nos está respondiendo que es el mes 11. Y le preguntamos cuántos años tiene y nos dijo que 27. El ítem 3 es el ítem de órdenes. Entonces ahí vamos a pedirle al paciente que haga 2 cosas. La primera orden es que cierre y abre los ojos y la segunda orden es que apriete la mano. El ítem puntúa de 0 a 2, va a puntuar 0 si hace ambas tareas correctamente, 1 si hace apenas una tarea y 2 si no hace ninguna tarea. Si el paciente está en coma, puntúa 2, es un ítem obligatorio y en caso de que el paciente no comprenda la orden verbal, lo podemos hacer por imitación, solamente repitiendo una vez la orden, diciéndole al paciente que abra y cierre los ojos, señalándole los ojos del examinador o haciendo un puño con la mano. Vamos a ver entonces esta paciente. Le pedimos que cierre y abre los ojos y lo hace en varias oportunidades de manera correcta. Y cuando le pedimos que por favor empuñe la mano, lo hace de manera adecuada. Ahí vamos a volver a ver cómo el examinador entonces le pide que cierre y abre los ojos. Ahí la paciente comprende, pero al pedirle que empuñe la mano, la paciente no realiza la actividad. Entonces procedemos a señalarle la mano y a pedirle que haga lo mismo de nosotros. Y en ese caso podemos darnos cuenta que la paciente también es capaz de hacer mímica de la orden. En este caso, cuando la paciente hace ambas tareas, una por pedírselo verbalmente y la otra imitando, la puntuación sería de 0. El ítem 2, entonces, son los movimientos oculares. Vamos a evaluar entonces los movimientos oculares horizontales. Este ítem puntúa de 0 a 2. En caso de que el paciente esté en coma, podemos utilizar los reflejos oculocefalógiros para intentar mirar si la desviación forzada de la mirada es forzada y se puede corregir o no. Este ítem es obligatorio y en caso de encontrar otras alteraciones, no se van a puntuar. Solamente vamos a puntuar los movimientos oculares horizontales. No vamos a utilizar maniobras calóricas, ni tampoco vamos a puntuar otros movimientos anormales como nistagmus o parálisis verticales. Si el paciente está normal, va a puntuar 0. Si el paciente tiene una parálisis forzada, pero que se puede corregir con el movimiento oculocefalógiro, va a puntuar 1. Si el paciente tiene una parálisis y esa parálisis se corrige por cualquiera de las técnicas, va a puntuar 1. Y si el paciente tiene una parálisis que no se puede corregir, va a puntuar 2. Básicamente lo que hacemos, entonces nos ponemos al frente del paciente, le pedimos al paciente que siga nuestro dedo y vamos a mover el dedo solamente en el plano horizontal y nos damos cuenta que la paciente es capaz de seguir totalmente con la mirada el dedo. En este caso, la paciente puntuaría 0. El ítem 3 entonces evalúa los campos visuales. Los campos visuales los podemos hacer por confrontación, a cuentadedos o con la amenaza. Puntúa de 0 a 3. Si el paciente está en coma y no puede evaluarlo, puntúa 3. Es un ítem obligatorio y hay que tener en cuenta condiciones especiales como la ceguera monocular y total previa. En caso de que el paciente tenga una ceguera previa por un ojo, solamente vamos a puntuar lo que alcancemos a evaluar del ojo bueno. Y hay que tener en cuenta que los pacientes que tengan ceguera total o que tengan otras condiciones neurológicas derivadas del ataque cerebrovascular como la negligencia pueden puntuar positivo en este ítem sin necesariamente tener compromiso de sus campos visuales. Si el paciente no tiene compromiso del campo visual, va a puntuar 0. Si el paciente tiene una hemianopsia parcial, puntúa 1. Si el paciente tiene hemianopsia completa, puntúa 2. Si el paciente tiene ceguera bilateral, va a puntuar 3. Y si el paciente tiene hemianopsia bilateral, va a puntuar 3.
Le pedimos al paciente entonces que se ocluya un ojo o con nuestra mano ocluimos un ojo del paciente. Le pedimos que siempre mire hacia el frente, mirando hacia el examinador, y luego a cuenta de dedos evaluamos la visión en los 4 cuadrantes. En caso de que el paciente tenga entonces una ceguera o que tenga alteración del estado de conciencia, o en los pacientes en los cuales no sean colaboradores para hacer este ítem, lo que podemos hacer es evaluar la campimetría por confrontación, y en este caso lo que hacemos es que ocluimos un ojo y luego enfrentamos al paciente a un estímulo con la mano y verificamos que el paciente haga cierre ocular en los 4 cuadrantes, o al menos en los 2 cuadrantes más grandes, del lado derecho y del lado izquierdo, en los 2 semicampos visuales. El ítem 4 es entonces el ítem de parálisis facial. La parálisis facial puntúa de 0 a 3. Es obligatorio hacerlo. No es obligatorio hacerlo si está en coma, puntúa 3. Y la pregunta es que si ya tiene parálisis, las asimetrías previas puntúan. Esto quiere decir que si un paciente le dio una ACV, arteria cerebral media izquierda, hace 2 años y quedó con parálisis facial y ahora llega por ACV, arteria cerebral media del lado derecho, entonces ese ítem de parálisis facial previa cuenta a pesar de que no se trate de un déficit nuevo. Lo mismo sucede con las parálisis faciales periféricas, que son frecuentes y que pueden dejar secuelas. Al final, evidentemente, la decisión clínica debe estar basada no solamente en el puntaje global de la escala, sino también en qué consideramos que es nuevo o no, pero para fines prácticos, si existe una parálisis facial, esta se va a puntuar. Si la paciente tiene una cara simétrica, va a puntuar 0. Si tiene una parálisis menor, es decir, si el paciente yo lo veo y no creo que tenga parálisis evidente, pero cuando el paciente sonríe lo encuentro asimétrico, va a puntuar 1. Si existe claramente una parálisis facial periférica, es decir, compromiso de los 2/3 inferiores de la cara contralateral, va a puntuar +2. Si el paciente tiene una parálisis completa, tanto de la cara, del tercio superior, incluyendo cejas y párpado, cierre ocular, y de los 2/3 inferiores, incluyendo la desviación de la comisura labial al lado contralateral y la disminución del pliegue nasogeniano, va a puntuar +3. Y si el paciente tiene parálisis facial completa bilateral, va a puntuar 3. ¿Cómo lo evaluamos? Ese es un recorderis de que la parálisis facial periférica afecta a toda la hemicara, como podemos observar en esta primera imagen, tanto las arrugas de la frente, como la ceja que va a estar caída, como el párpado caído, como el surco nasogeniano y la boca caída del lado de la parálisis, con desviación contralateral en los casos de parálisis facial periférica, y en los casos de parálisis facial central solamente vamos a tener compromiso los 2/3 inferiores con pérdida del surco nasogeniano y con, con una boca caída del lado de la parálisis y con desviación de la comisura labial hacia el lado bueno cuando el paciente hace mímica. Entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? Le vamos a pedir al paciente entonces que por favor sonría, que por favor infle los cachetes con aire, y también le podemos pedir que cierre los ojos con fuerza, que haga muecas, o en caso de que tengamos dudas si la parálisis facial es central o periférica, que parpadee varias veces, y en los casos de parálisis faciales periféricas nos vamos a dar cuenta que el párpado de la hemicara que está paralizada va a empezar a parpadear menos. El ítem 5A y B es la evaluación de la fuerza en los brazos. Se va a evaluar a 90 grados si el paciente está sentado o a 45 grados si el paciente está acostado. Se va a evaluar durante 10 segundos. Las puntuaciones son de 0 a 4. Si el paciente está en coma, va a puntuar 4. Es obligatorio, pues depende claramente si el paciente tiene artrosis o amputación de la extremidad que va a evaluar. Esta extremidad pues va a puntuar 0. Básicamente le pedimos al paciente entonces que alce el brazo, contamos 10 segundos y puntuamos. 1, si el paciente cae, si el paciente empieza a caer el brazo pero nunca llega a la cama. 2, si el brazo cae y llega a la cama. 2, si hay algún esfuerzo en contra de la gravedad.
3, si no hay esfuerzos en contra de la gravedad, sino solamente movimiento en el plano horizontal, en este caso sobre la cama. 4, si no hay ningún tipo de movimiento. Y como les dije, 0 si está normal, o 0 si hay amputación, o si hay artrosis significativa con fusión articular. Esta es la manera de evaluarlo. Entonces le pedimos al paciente que por favor alce el brazo 1 a 1, primero el izquierdo, luego el derecho. Le decimos al paciente que llegue hasta nuestro brazo, más o menos cuando esté a los grados necesarios, 45 grados acostado, 90 grados sentado. Contamos hasta 10, ese conteo se puede hacer en voz alta. Y una vez que terminemos, le pedimos al paciente que baje el brazo y continuamos con la otra extremidad. Se puntúa el brazo izquierdo y el brazo derecho por separado. Lo mismo vamos a hacer con las piernas, pero estas las vamos a hacer a 30 grados y solamente durante 5 segundos. Exactamente lo mismo, vamos a puntuar de 0 a 4, donde 0 es normal o 0 es si el paciente no puede ser evaluado por amputación o por artrosis significativa. Vamos a puntuar 1 si el paciente cae pero no llega a tocar la cama. 2 si el paciente cae la extremidad y toca la cama. 2 si existe algún esfuerzo en contra de la gravedad. 3 si definitivamente no hay esfuerzo en contra de la gravedad y solamente movimientos en el plano horizontal de la cama. 4 si no hay movimiento, y 0 si hay amputación o artrosis. Vamos a evaluar entonces a esta paciente. Básicamente lo que le pedimos es que llegue hasta los grados requeridos y luego contamos en voz alta desde 0 hasta 5 o desde 5 hasta 0 y procederíamos a evaluar la otra extremidad. El ítem 7 evalúa la ataxia. Esto se hace con la prueba de nariz y talón rodilla. Puntúa de 0 a 2. No es una puntuación obligatoria en caso de que el paciente no entienda, esté paralizado de esa extremidad o tenga las mismas consideraciones de amputación o artrosis con fusión de esa extremidad y no pueda moverla, puntuaría 0. El paciente puntúa 0 si no hay ataxia, si el paciente no entiende, si está paralizado o si tiene alguna condición especial como la amputación o la fusión. Puntúa 1 si tiene ataxia en una extremidad o 2 si tiene ataxia en 2 extremidades y se evalúa de la siguiente manera. Esa es la prueba de dedo nariz en la cual básicamente le pedimos al paciente que nos preste el dedo índice, luego le indicamos que tiene que coger el dedo índice y tocar la punta de la nariz y luego la punta del dedo del examinador. Importante es que el paciente mueva su brazo en todo el arco articular, que estire muy bien el brazo, y en ese caso miraríamos si hay ataxia o no. En este caso no hay ataxia, el paciente puntúa 0. Y para hacer la prueba talón-rodilla, entonces le indicamos al paciente que por favor coja el talón y que con el talón lo mueva desde arriba hacia abajo, desde la rodilla hasta el talón, en varias oportunidades, siguiendo el borde anterior de la pierna. Y en este caso no hay ataxia, el paciente puntuaría 0. El ítem 8 entonces evalúa la sensibilidad. La idea es utilizar un objeto que sea puntiagudo pero que no genere dolor para poder hacer la evaluación. Y en caso de que el paciente pues no sea un paciente que esté en coma, ejecutar un estímulo doloroso con el objetivo de ver si hay muecas o no de dolor o alguna respuesta de evitar el dolor en la extremidad evaluada. Ese es un ítem que puntúa de 0 a 2. Si el paciente definitivamente está en coma y no tiene ninguna respuesta, puntuaría a 2. Si tiene alteración del estado de conciencia, miramos entonces cuál es la respuesta a los estímulos. Es un ítem obligatorio. Y si el paciente tiene déficit previo, este déficit no se puntúa a diferencia del déficit de la parálisis facial. Cuando el paciente refiere que siente, puntúa 0. Cuando el paciente dice que lo siente menos puntiagudo o más superficial, puntuaría 1. Si el paciente dice que lo tocan pero no logra describir bien el objeto como un objeto puntiagudo, puntúa 1. Si el paciente definitivamente no tiene ninguna respuesta, dice que no siente o al ejecutar un estímulo doloroso tampoco hace fase álgica, puntúa 2. Si no hay respuesta o está cuadripléjico, puntúa 2. Y si está en coma, puntúa 2. Entonces, básicamente, todas las respuestas diferentes a no sentir puntuarían 1. Y cuando el paciente ya no siente, puntuaría 2. Si el paciente siente normal, puntúa 0.
En este caso, entonces, vamos a hacer la evaluación de la sensibilidad con un objeto, en este caso es con un copito, y la paciente pues nos refiere que sí siente. La otra opción es partir el copito en dos y hacerlo entonces con el objeto puntiagudo, que sería la punta de madera. Importante, la sensibilidad debe evaluarse en la parte proximal de los brazos, dado que si evaluamos la sensibilidad en la parte distal, podríamos estar viendo o estando sesgados por la frecuencia de polineuropatía. Entonces, para evitar confundirnos, si esto es algo de origen central o algo de origen periférico, se prefiere la evaluación sensitiva en la parte proximal de las extremidades. Los ítems 9 y 10 son los ítems del lenguaje. Utilizamos las láminas de Boston. El paciente entonces puntúa de 0 a 3, donde 0 es estar normal, 1 es tener una fascia leve o moderada, donde existen unos cambios obvios en su lenguaje, pero el paciente puede expresarnos lo que quiere decir. 2, si el paciente tiene un lenguaje fragmentario y necesitamos que el examinador asuma o organice las frases para poder darle sentido, o si el paciente no puede identificar materiales o identificar objetos que le estamos mostrando. 3, es un paciente que no puede hablar o que no puede comprender. Y 3, es un paciente que está en coma. Si el paciente está intubado, le podemos decir al paciente, y está alerta, le podemos decir al paciente que escriba, o en caso de que haya algún problema visual, sobre todo en el reconocimiento de objetos, podemos pasar un objeto al paciente para, a través de la estereognosia, ver si el paciente es capaz de reconocer o no el objeto y nominarlo. Entonces, en este caso, le mostramos al paciente las láminas de Boston y en ese momento la paciente entonces nos comenta que en esa primera lámina observa a una mujer que está en la cocina, que se está regando el agua y que hay un par de niños y estos niños están intentando alcanzar unas galletas y el niño se va a caer. Y esta es la primera parte. Y después de eso, entonces lo que hacemos es pedirle que nomine objetos. Ahí está diciendo guante, silla, pluma, cactus, llave y hamaca. Después de puntuar la fascia, entonces vamos a puntuar el habla. Y cuando puntuamos el habla, entonces vemos la disartria o qué tan enredado está hablando el paciente. Este ítem puntúa de 0 a 2. No es obligatorio. En caso de que el paciente pues esté intubado, pues podemos pasarlo. Si el paciente habla normal, va a puntuar 0. Si el paciente habla con una ligera disartria, va a puntuar 1. Eso quiere decir que el paciente está hablando anormal, pero se le puede entender. Si el paciente definitivamente está hablando muy enredado y no se le puede entender, va a puntuar 2. Si está mutista o anártrico, va a puntuar 2. Y si está intubado o no se puede evaluar, entonces podemos pasar y puntúa 0. Para evaluar la disartria, entonces utilizamos unas láminas estandarizadas donde le pedimos al paciente que repita unas frases y también que lea unas palabras, y dependiendo de la respuesta, entonces vamos a ver si el paciente tiene disartria o no. Estas son las láminas de Boston, donde evaluamos de manera estandarizada entonces una escena en la cual hay dos niños alcanzando unas galletas y uno de estos se va a caer, y donde hay una mujer que está lavando los platos y el agua se está regando y se va a caer. También evaluamos entonces el reconocimiento de objetos con un cactus, una mano, una llave, una silla, una pluma y una hamaca. Y ese es un ejemplo de las frases que podemos utilizar para evaluar entonces la disartria y la lectura en el paciente con evento cerebrovascular agudo. Por último está el ítem 11, que es la extinción, y básicamente lo que hacemos es mostrarle un estímulo bilateral al paciente y vamos a ver si el paciente extingue alguno de los dos estímulos que vamos a plantearle. Cuando el paciente está normal, puntúa 0. Cuando el paciente tiene alteración de al menos una modalidad, puntúa 1. Cuando el paciente tiene extinción bilateral al estímulo simultáneo, puntúa 1. Si el paciente no puede reconocer su propia mano, puntúa 2. Y si el paciente tiene más de una modalidad extinta o extinguida, puntúa 2. Las modalidades que podemos evaluar son la parte visual, táctil, auditiva, espacial o la parte corporal del paciente. Entonces podemos utilizar diferentes estímulos
las que más usamos en el día a día son los estímulos visuales, auditivos, táctiles y el personal. Entonces, básicamente lo que hacemos es decirle al paciente que esa es mi mano derecha y esa es mi mano izquierda. Le digo al paciente qué mano se está moviendo, responde que la derecha, qué mano se está moviendo, responde que la izquierda, y el estímulo bilateral responde que ambas. Cuando el paciente entonces al estímulo bilateral o simultáneo responde que solamente se está moviendo una de las manos, en ese caso, esa sería una modalidad con extinción. Por último, hablamos del componente sensitivo. Le preguntamos al paciente dónde estamos tocando, izquierda, luego derecha, luego hacemos un estímulo bilateral y el paciente tiene que identificar que el estímulo se está realizando en ambos semicuerpos. De nuevo, si el paciente refiere que el estímulo solamente está en uno de los semicuerpos, en ese caso tendría extinción táctil. La otra estrategia que podemos utilizar es mostrándole al paciente partes de su cuerpo para que él los autodetermine como propios o como ajenos. Al final entonces sumamos los ítems y tenemos la puntuación total y dependiendo de esa puntuación podemos clasificar al paciente en leve, moderado o severo según la escala que les mostré al inicio o podemos compararlo con la puntuación anterior. Ya sabemos que variaciones en la puntuación mayores a 2 o mayores a 4 se consideran clínicamente significativas y este puntaje hay que informarlo para poder tomar decisiones clínicas en el abordaje del paciente. Para concluir, entonces la escala NIS requiere una evaluación, es para hacer una evaluación rápida y sistemática de los pacientes con ACV isquémico, es fácil, práctica y predictiva y orienta en el manejo del paciente, requiere un entrenamiento relativamente sencillo y rápido, solamente está validada en ACV y en AIT y es muy importante que lo practiquen porque al practicarlo, pues mejora la aplicación y la interpretación en los pacientes. Muchas gracias.